Pues bienvenido, doctor César Cortés Romero, a los 65 por el 65 aniversario del Colegio de Posgraduados. Y bueno, quisiera comenzar primero preguntándole sobre su línea de investigación. Si nos pudiera platicar, bueno, ¿por qué la eligió y en cuál yo pienso que siempre tiene uno muchas opciones en cuanto a la investigación, ¿en cuál considera usted que ha hecho más contribuciones a la ciencia? Y muchas gracias, hola, muy buenas tardes y al auditorio igual que nos escuche. Quiero expresar que la generación o elección de esta línea de investigación implicó conocer sobre todo la importancia de un problema en particular a nivel regional, y por qué no a nivel nacional, y además de las necesidades de los productores, ¿no? En un torno de la situación actual de la ganadería, lo cual ha implicado realizar trabajos a través de los últimos 15 años. Y el tema en particular de la línea de investigación se enfocó sobre las aplicaciones biotecnológicas, moleculares y genómicas en riesgos sanitarios y variables reproductivas y productivas, sobre todo en rumiantes. Y la elección de esta línea fue pues, con la finalidad de hacer más eficiente la producción a nivel de ganadero y sobre todo en el uso de los recursos naturales en particular. Y de igual manera en las especies que son ovinos y bovinos. Y sobre todo a nivel de pastoreo, donde está la situación más crítica, ¿no? Y como se requieren técnicas específicas a nivel reproductivo con fin de mejorar la calidad genética de estos animales, pues conlleva para el incremento, sobre todo a nivel de la productividad y, ¿por qué no?, la rentabilidad de esas unidades de producción. Y todo esto pues va con la finalidad y el objetivo de satisfacer la demanda en el consumo de productos de origen animal por parte de la población. En este mismo sentido, doctor, quisiera saber si pudiera compartirnos alguno de estos proyectos que considere que ha tenido pues más impacto social. Claro que sí, con todo gusto. Referente a esta interrogante, podemos mencionar que actualmente se ha investigado sobre todo en la generación de aquel protocolo o protocolos que usen la menor cantidad de hormonas, que son las principales que se trabajan en los esquemas de programas gubernamentales o estatales para la producción de ovinos y bovinos. Además, eh, para fortalecer y concientizar a los productores, hemos realizado año con año la impartición de cursos y talleres de capacitación, tanto para productores, estudiantes y técnicos, con el fin, obviamente, la finalidad de todo esto que se ha generado en las líneas de investigación es que todo tipo de manejo reproductivo sea más sencillo de aplicar por parte del productor y además de que le genere, han dicho, que tengan una reducción en sus gastos implicado en este tipo de manejo de técnicas reproductivas. Y finalmente va con el fin de la generación o la producción de alimentos de origen animal inocuos y sobre todo de mejor calidad, obviamente con el enfoque de la seguridad alimentaria que necesita nuestro país, ¿verdad? Nada más quisiera como aclarar un poquito para aquellos de público en general que nos está escuchando. Cuando hablamos de rumiantes, ¿nos referimos a las vacas? Es correcto. En caso de rumiantes nos referimos, hacemos hincapié en aquellos animales que hacen la rumia, que son vacas, que son borreguitos, que son cabras. ¿Algunos hallazgos que nos quiera compartir de algunos logros que se hayan tenido en sus investigaciones? Sí, aunado a este tipo de, podríamos decir, homogenización o estandarización de los protocolos para aspectos o programas reproductivos, nos hemos apoyado también en evaluar todo aquel aporte genético, ¿no? Que los mismos animalitos, esas vacas, esas borreguitas, tienen desde el aporte genético. Es decir, de esta manera son aportes genéticos que le brinda, hacemos una selección de los mismos animales, dado que esta bondad genética, esta información genética que presentan los propios animales, están relacionadas en algunos casos con aquellas variables de tipo productivo, que son de interés para el productor. Háblese de una mayor cantidad de óvulos que tendría la hembra o
a una mayor cantidad de corderos o de becerros, en este caso de corderos, por hembra, lo cual nos va a generar, obviamente, una mayor producción y rentabilidad para el productor. Y sobre todo en el beneficio que vamos a tener, ¿no? Que va a tener el productor con un mayor número de corderos por parto, por hembra o por oveja por año, principalmente. Bueno, yo quiero hacerle otra pregunta con respecto a esto que hablaba al principio de la genómica, para aquellos que no estamos tan familiarizados con el concepto y si pudiera platicarnos un poco a qué se refiere cuando usted nos dice, yo trabajo temas de genómica, porque a veces uno ya se imagina que, pues, eso es como ciencia muy, muy elevada. Y cómo contribuye eso a la sociedad, es decir, como aterrizarlo a qué es y para qué sirve, y sobre todo no satanizarlo, porque a veces queremos o pensamos que hay que volver a lo tradicional, a la producción original. Entonces, cuéntenos, doctor, un poco de esto de la genómica y en qué sirve a la sociedad. Claro que sí, en efecto, a veces el manejo de ciertos términos tecnológicos inquieta, ¿no? Y más cuando se habla con productores. Pero en particular aquí hablamos de genes específicos que los animales, el ser humano, en general los seres vivos, presentan, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es identificar ciertos genes que tienen la cualidad, característica, o que están relacionados con ciertas variables de tipo reproductivo. Entonces evaluamos genes, ¿sí? Que tienen que ver con una mayor cantidad, digamos, de óvulos que se estén liberando. Y de esta manera, al seleccionar aquellos animales que presentan estos tipos de genes, sobre todo que se expresen, o sea, que de alguna manera le estén brindando a la hembra estas características, el productor simplemente lo que se le hace es indicarle, capacitarle y mencionarle que sus animales, pues cierta cantidad de animales presentan dichos genes, lo que le confiere un mayor valor. ¿A qué referimos? Que esos animales van a ser más productivos. En lugar de tener un grupo de animales que solamente tengan un cordero, este grupo que presentaron esta bondad de genes van a tener hasta 2 corderos por parto. Entonces, eso le va a dar, con las mismas condiciones de manejo, mismas condiciones de alimentación, y generar otras condiciones de instalaciones, un plus, ¿sí? Para que estos animales produzcan más por año. De esta manera, pues, la unidad de producción se convierte en más eficiente y sobre todo que sea rentable para el productor, y más hoy día, ¿no? Sí, porque yo creo que, como bien dijo, lo que pasa es que nos da miedo todas las cosas que no conocemos y por eso es importante a través de estas cápsulas, estas entrevistas con los científicos del Colegio de Posgraduados, como desmitificar las cosas, ¿no? Y entender para qué nos sirve la ciencia, para qué nos sirven estas contribuciones científicas en pro del sector pecuario en este caso, ¿no? Es decir, la ciencia no es para que hagamos una, como la oveja, ¿no? Claro, sí, sí. Alguna mutación y acabemos haciendo ovejas completamente de la nada, ¿no? Sino estamos hablando más bien de conocer a nivel genómico bueno, en este caso a tu ganado, cualquiera que sea, y poder determinar antes cómo se van a comportar. Creo que eso es la ventaja, ¿no? En este caso, de poder hacer como un mapeo de los genomas y decir, ah, pues si tú conservas este ganado, te va a ir mejor. Entonces, te da una ventaja porque te llevas menos tiempo alimentando al cordero que no era, ¿no? A la cordera que no era o a la vaca que no era. Totalmente de acuerdo. Entonces, nos reduce costos, nos reduce tiempos, permite al ganadero ser más rentable. Entonces, hay muchas ventajas y creo que es una ventana importante que hagamos este tipo de conversaciones con ustedes, los científicos, para que los productores se puedan acercar y beneficiarse de la ciencia y de lo que ustedes están encontrando, porque la otra pregunta que te haría rápidamente es, estos hallazgos son del colegio de posgraduados, ¿no? No es como algo, es algo de lo que tú estás haciendo, tu ciencia, ¿no? Y colaboras con investigadores de otras instituciones y de otros países del mundo, ¿es correcto?
Es correcto, totalmente de acuerdo. Toda esta investigación es de llevarla desde el punto de vista de aplicación científica, pero llevarla al campo. Es decir, que el productor vea que realmente lo que se tiene como tecnología, y que muchas veces lo tenemos como satanizado, es decir, no necesariamente es decir, yo no voy a crear una oveja que me implique, no sé, más grande o de mayor tamaño, no, simplemente decir, mire, cuentas con esto, te podemos aplicar este tipo de tecnología, mejorar las condiciones, obviamente, de instalaciones, de alimentación y todo lo que implique para que su unidad de producción sea rentable, ¿no? Y obviamente nos apoyamos siempre de colaboraciones, tanto en equipos de trabajo interno de la institución del Colegio de Postgraduados, como por instituciones hermanas, inclusive otras universidades, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Y algún nuevo proyecto en el cual estén incursionando usted, su equipo de trabajo, sus estudiantes, sus colaboradores, que nos pueda compartir, que sea como estas innovaciones que el Colegio de Posgraduados está haciendo? Claro que sí, y con todo gusto. Es una pregunta interesante y sobre todo pertinente. Derivado de estos cambios actuales que se han presentado en el tiempo meteorológico y además después de la pandemia que nosotros pasamos en el año 20, el 21, 22, hubo una disminución muy drástica en el número de rebaños, ¿no? Y hatos ganaderos, en específico en la cantidad de individuos, ¿no? Hablemos de ovinos y de bovinos. Hemos iniciado de igual manera, en colaboraciones, algunos estudios que están relacionados con el tema de la ganadería eficiente, el aspecto de bienestar sustentable y el cambio climático, sobre todo para enfocarse a la ganadería regenerativa. Es con el fin de recuperar y sobre todo mantener la fertilidad de los suelos, sobre todo en todas aquellas áreas donde ya estén cubiertas por pastos, ¿no? Y propiciar y hacer conciencia con los productores de también propiciar la reforestación. Entonces, todo esto va con el fin o el objetivo de propiciar un sistema de que sea de tipo de pastoreo rotacional y, ¿por qué no, silvopastoril? Sobre todo en todas aquellas unidades de producción para que sean más rentables y eficientes. Esto implica, de alguna manera, iniciar con evaluaciones de algunas variedades de gramíneas y de leguminosas, sobre todo con valor forrajero. Y además de esto, pues que sean resistentes al pastoreo, que sean resistentes, porque no, a ciertas enfermedades, y más aún a ello, a las condiciones climáticas que hoy día imperan, ¿verdad? O prevalecen, tales como periodos prolongados de sequía o inclusive en ciertas regiones simplemente una baja en la precipitación, ¿no? Los milímetros de lluvia por día o por tiempo determinado. Principalmente es alguna de las digamos, una nueva línea que va, ¿por qué no?, reforzando a toda la tecnología y que contribuye también a la interacción con los productores, pues, con el fin de mejorar y que esto contribuya a mejorar y elevar la calidad de vida de los mismos. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ya llegamos al fin de nuestra charla y quería preguntarle si tiene, ¿cómo lo pueden contactar? ¿Cómo se ponen en contacto aquellos interesados en los temas que usted maneja? Claro que sí, mis referencias de contacto pueden utilizar el correo electrónico, del cual es C de casa, mi apellido Cortés, con Z, arroba colpos, C-O-L-P-O-S, .mx. Ese es el correo institucional. Un correo alterno, ¿por qué no también? Sería igual C de mi nombre César, ¿verdad? Complementado por mi apellido Cortés. Agregamos 1316 arroba gmail.com. Y con todo gusto atenderé a sus inquietudes y a la orden para compartir con ustedes este conocimiento. Pues, como decimos por aquí, somos orgullosamente Colpos y nuestro compromiso es con México. Muchas gracias, doctor. A la orden, doctor, agradezco la invitación y con todo gusto para compartir con ustedes y el auditorio esta información. Adiós. Adiós, adiós.